Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que ya me conocéis de otros años. Como casi cada año, cuando me lo pide Jordi, Coral, Isaac, pues vengo aquí a explicar un poquito de reglamento. Este año realmente es un año de muchísimos cambios, mucha cantidad de cambios y que hacen que el waterpolo sea más rápido, con más goles y teóricamente más vistoso, ¿vale? Antes de empezar con los cambios de reglamento, voy a explicar un poquito una cosa que se ha puesto en funcionamiento este año desde la Federación Catalana. Ha sido idea del área técnica y el comité de árbitros para tratar de que el waterpolo formativo, las categorías pequeñas, los benjamines, alevines e infantiles, pues tratar de erradicar algunos comportamientos que se estaban produciendo, que hay que decir que son muy pocos, que son contados, pero como que se iban reproduciendo. Pues Nani Guiu, junto con Àlex Márquez, que es el vocal de waterpolo del Comité Catalán, pues empezaron a desarrollar un protocolo y este año se pone en funcionamiento. Básicamente, bueno, en las diapositivas que se pondrán con el vídeo lo explica, es mostrar respeto ante todos los participantes en un partido de waterpolo, desde los jugadores, entrenadores, árbitros y público. Normalmente quienes muestran más faltas de respeto son los padres, los niños vienen a pasárselo bien, vienen a jugar y rara vez se pelean entre ellos, por no decir que nunca, pero sí que cuando hay un ambiente enradecido en la grada, pues se traslada al agua, a los niños o cuando los entrenadores se ponen nerviosos, con lo cual se ha hecho un protocolo el cual se hace hincapié en que los niños que están en el agua vienen a aprender, a pasárselo bien, a disfrutar del waterpolo y a todo el mundo le gusta ganar, pero al final cuando acaba el partido le dicen a su papá que han metido un gol o que han parado una pelota o dónde está el bocadillo y págame la Coca-Cola y se olvidan del resultado, porque ellos lo que vienen es a estar con sus compañeros y al final sus rivales, más que rivales, también son compañeros, con lo cual tenemos que evitar que en la grada los papás piensen que sus hijos están jugando a la final de la Champions cuando realmente están poniendo en práctica lo que han aprendido durante toda la semana y ya está. Hay una serie de fases durante un partido que pueden llegar a tener hasta sanción para el equipo si se detecta un comportamiento en la grada fuera de lo adecuado. Repito, no son muchas veces, son algunas veces, pero hay que quitarlas, hay que erradicarlas, hay que eliminarlas de nuestro deporte para que no se transforme en otro deporte como es el fútbol, que yo tengo un sobrino que juega y le digo a mi hermana, yo no vengo a ver los partidos porque me pongo muy nervioso. Entonces, yo sé que cuando en un partido de waterpolo pasa esto, es un papá o una mamá que se pone nerviosa, que a lo mejor si no estuviese nervioso, si no hubiese tenido problemas en el trabajo, no actuaría así. Y el resto de papás sienten hasta vergüenza de lo que está pasando. Por eso, para que esos papás tengan una herramienta, se ha creado este protocolo, no para sancionar al San Feliu cuando un papá se pone nervioso o al Molín, sino para que los mismos papás le digan al papá que está nervioso, tranquilízate, que son niños. Ese que está arbitrando tiene 16 años. Podría ser tu hijo a lo mejor. Está aprendiendo como tu hijo, igual es su segundo partido, se va a equivocar como se equivoca Galindo y como se equivocan todos los árbitros. No quiere que tu hijo pierda, no quiere nada, quiere aprender para ser un buen árbitro y lo último que quiere es equivocarse. Con lo cual, es una herramienta para que los entrenadores, los directivos de los clubs y los mismos papás puedan argumentar que la actitud no es la correcta y que además va a perjudicar al equipo si continúa con esa actitud. ¿Vale? Eso era la introducción del protocolo de Fair Play que, insisto, por suerte nuestro deporte, como que es un deporte especial que no lo sigue tanta gente, solo el hecho de que el niño juegue y que el papá lo vaya a ver significa que amamos el waterpolo, ¿vale? Bueno, vamos con
con los cambios de reglamento, que son bastantes. Algunos son muy, muy rápidos y es simplemente la piscina pasa de esta medida a esta medida. Y otros que son como un poco más drásticos, que hacen que cambie un poquito el funcionamiento del waterpolo, y siempre para lo que hemos dicho, para que el deporte sea más rápido, más vistoso y hayan más goles. En la presentación que le pasé a Coral y que se colgará, está mi correo. Si alguien tiene una duda, una pregunta, pues durante toda la temporada o cuando quiera, me la puede hacer. Yo soy... No juego aquí, no hago nada aquí, pero yo soy de la casa. O sea, este es mi club y siempre de reojo miro los resultados de San Feliu, y cualquier cosa que me pidan o me pidáis, la intentaré hacer. ¿Vale? Muy rápido casi todo, porque tampoco es cuestión de aburriros, y a la que pasemos de 30 minutos ya habréis desconectado y ya nos importará lo que está diciendo Galindo, con lo cual vamos con todos los cambios. Algunos los explicaremos un poco más y otros muy rápidos. Campo de juego, pues teníamos un campo de juego de 30 metros en chicos y de 25 en chicas máximo, y de ancho 20, y ahora todos los campos serán iguales, serán de 25 por 20. Fácil, todos los campos serán de 25 por 20. Ya no habrá campos de 30, campos de 28 en chicos, no, todos 25 por 20. El campo de las chicas y de los chicos es el mismo. Eso hace que el waterpolo de los chicos pues sea más rápido, porque el campo es más pequeño. De por sí, lo dicen los récords del mundo, las chicas son más lentas que los chicos nadando, con lo cual el waterpolo masculino ahora será más rápido. Más rápido significa que se llega antes a la zona de ataque, se monta antes el arco y habrán más acciones de gol, por lo tanto, más goles. Más novedades que no se notarán tanto, pero viene dado por este cambio de velocidad, pues se añade un jugador. Hasta ahora teníamos 13 jugadores o 13 jugadoras, y ahora tendremos 14 jugadores o jugadoras. Siempre 2 serán portero o portera. ¿Vale? Luego hay categorías en la Federación Catalana o otras federaciones que adaptan el reglamento perfecto de la World Aquatics para sus competiciones. Aquí ya teníamos 14 jugadores, pues ahora el reglamento de la World Aquatics ya contempla los 14 jugadores, de los cuales 2 siempre son portero, y además llevarán el 1 y el 13. Y además, pregunta que muchas veces la gente hace, porque ¿y el que empieza? El que empieza puede ser el 1 y el 13, pero si un equipo solo va con un portero, debería ser el 1, porque el 13 es el portero suplente. Al final, los árbitros estamos por lo que estamos y eso nos da un poquito igual. Pero como que muchas veces lo preguntan, yo os lo comento. Cuando se empieza a jugar el partido, se juega 7 contra 7, eso no cambia, y obligatoriamente uno o una es portero. ¿Qué pasa? Que durante el partido, pues si un equipo decide jugar sin un portero, puede hacerlo, y puede jugar con 7 jugadores o 7 jugadoras con gorro del color de su equipo. Es decir, podemos tener a 7 jugadores o jugadoras blancas atacando, y cuando fallen o hay un contraataque, pues uno de esas jugadoras se pondrá debajo de la portería, pero como que no tiene el gorro rojo, no tendrá los privilegios de portero. Acordaros que el gorro de portero significa que tiene privilegios dentro de los 6 metros, que es que puede tocar la pelota con el puño, que puede tocar la pelota con 2 manos, y en el caso de que toque fondo, puede jugar apoyándose del fondo de la piscina. Es el único que puede, el único jugador que puede es el portero, cuando tiene gorro de portero y dentro de sus 6 metros. Pues bueno, últimamente lo que se veía es que a veces el portero iba a atacar, o la portera iba a atacar. Ahora lo que podremos ver es que a lo mejor en el último minuto o cuando le dé la gana al entrenador, decidan atacar con 7 jugadores, porque, bueno,
Coral era portera y yo era portero, nuestra habilidad jugando es la que es, entonces no sabíamos muy bien si realmente era una ventaja para el equipo poner allí a uno más siendo portero. Acababa haciendo contrafalta, metiéndose en 2 metros o hundiendo a alguien. Bueno, es un cambio que se ha hecho copiando a otros deportes, pues bueno. Esto conlleva algo que no es importante y lo paso muy rápido. Teóricamente tendríamos que tener gorros de color blanco y rojo de todos los números o azul para intentar cambiar y jugar, pero bueno, olvidaos de esto, que lo pone el reglamento, pero realmente nadie tiene del 1 al 14 de color rojo, ni lo va a tener, porque es un poco absurdo, ¿vale? Bueno, esto ya lo sabemos, lo digo muy rápido. En el caso de que durante un partido, que sabemos que son 14 jugadores, nos quedamos sin 1 o 13 porque tienen 3 faltas o que se lesionan, tendremos que poner a uno, podremos poner a uno de los jugadores de campo como portero. Realmente no se pueden cambiar los gorros de un jugador a otro, el número, pero en el caso de que nos quedemos sin portero, hay que jugar con portero o no, pero si queremos jugar con él, pues un jugador de campo podrá ser portero. Y al revés pasará lo mismo. Si nos quedamos sin jugadores de campo, podremos hacer que un portero sea jugador de campo para completar ese 6+1 si se quiere. O sea, ahora podemos jugar 7 jugadores sin portero, pero si queremos completarlo y no tenemos ninguno, pues cambiamos el gorro y se puede jugar. Más cambios. Este no es importante. Sabemos que en la zona de cambios laterales, en la fly substitution, cuando hay un cambio, el jugador que va a entrar está allí esperando, que tiene que haber entrado por detrás de la línea de gol, no puede ir andando y tirarse, sino que entra por detrás de la línea de gol. Ahí el cambio se hacía que el jugador que deja de jugar sale y le pica la mano al otro y el otro entra. Eso se sigue haciendo igual, eso no cambia. Lo que pasa es que en la zona de reentrada, la jaulita que hay, el cuadradito que hay al lado del banquillo, que mide 2 metros de ancho, pues ahí también tenían que picar de manos durante, me parece que las 2 últimas temporadas. Ahora lo han quitado y no es obligatorio que toquen de manos ahí. Para mí, personalmente, no sé por qué lo han quitado, porque eso hacía que muchas veces cuando un jugador no sabía si podía entrar o no porque su compañero no había llegado, o compañera, pues el acordarse de que tenía que picar de manos con el otro hacía de que no tuviésemos una entrada incorrecta porque el otro no había llegado. Pero bueno, ahora no es obligatorio. Mi consejo, si alguien lo quiere como entrenador de categorías, es que sigan diciendo a los niños que tienen que al menos estar con su compañero al lado o compañera para evitar que alguno se despiste y salga antes de tiempo. En la zona de cambio lateral, como he dicho, se sigue teniendo que tocar de la palma de las manos. Algo que ha cambiado y que para mí tiene mucha lógica era que si teníamos a un jugador que estaba jugando o jugadora y por lo que fuese, porque pensaba que iba a cambiar, el Boya había hecho 2 ataques, 3 ataques, estaba cansado y pensaba que le habían dicho que iba a cambiar y salía en la zona de sustitución rápida, salía por la zona de sustitución rápida, no podía volver a entrar por allí. Tenía que ir a la zona de reentrada si él quería entrar. O tenía que haber un compañero que le picase de manos y entrase. Pues ahora, si un jugador o una jugadora se equivoca o el entrenador le dice sal y no hay nadie allí, puede volver a entrar y no pasa nada. Tiene lógica porque al final es una zona de cambios, pues salgo, no hago cambio, vuelvo a entrar. Importante, teóricamente, ni cuando haces cambio ni en esta situación te puedes empujar de la pared, que casi todo el mundo se empuja de la pared, pero no nos deberíamos empujar de la pared, ¿vale? Y hasta ahí, equipos y campo de juego. Bueno, no es muy difícil, es sencillo, pero solo el hecho de que se acorte el campo en chicos hace que el juego sea mucho más rápido. También a veces hace que sea un poco más precipitado porque como que son ataques constantes y hay contraataques, al final cuando los jugadores
les falta oxígeno en el cuerpo, en la cabeza, las acciones son más improvisadas. Tiempo muerto. Sabíamos, lo repito y rápido, que si no Coral me pega, que podemos pedir tiempo muerto cuando tenemos la posesión. Eso, lógicamente, no cambia. Podemos pedir 2 tiempos muertos durante todo el partido cuando tenemos la posesión. Y el reglamento decía que cuando había un penalti no se podían pedir tiempos muertos. Pues ahora el reglamento ha cambiado y si tenemos un penalti a favor, podemos pedir tiempo muerto. En consecuencia, también sabíamos que no se pueden hacer cambios después de un penalti. Eso sigue siendo igual. Si hay un penalti no se pueden hacer cambios, pero si hay un penalti y hay un tiempo muerto, se pueden hacer cambios, ¿vale? O sea, todo sigue igual, pero cambian cosas sustancialmente. Tiempo muerto, después de un penalti se pueden hacer cambios. Si hay un penalti y no hay tiempo muerto, no se pueden hacer cambios, ¿vale? Pueden hacer cambios los 2 equipos. O sea, el que tiene el penalti a favor decide pedir tiempo muerto por táctica o por lo que sea, porque simplemente quiere cambiar al que va a lanzar el penalti, porque los que hay no se fía de ellos, pero el defensor también, si quiere, podrá cambiar el portero o lo que quiera hacer, ¿vale? ¿Qué cambia también después de un tiempo muerto? Tiempo muerto y córner. Antiguamente, cuando había tiempo muerto y córner, o al revés, perdón, córner y tiempo muerto, se reiniciaba desde el córner. Pues ahora, después de un tiempo muerto que se ha solicitado después de un córner, se inicia desde el centro del campo. No se tiene que sacar el córner, ¿vale? Fácil, ¿no? Creo yo. Si no, me escribís y me preguntáis. No te explicas, no me entero. ¿Gol o no gol? Eso es, ¿cuándo se puede marcar gol, no? Pues el reglamento al inicio dice que para marcar un gol, cuando se reinicia el juego o en cualquier circunstancia, luego vienen tantas excepciones que yo ya cambiaría la regla, pero bueno, excepto, o sea, la tienen que tocar 2 jugadores. Centramos y se la tienes que pasar a otro, o coges la pelota en el saque inicial, se la tienes que pasar a otro, o hay una falta ordinaria, se la tienes que pasar a otro u otra. Pero bueno, sabemos que si la falta es fuera de 6 metros, que si es un córner, hay una serie de situaciones en las cuales no tiene que tocarla a 2 jugadores. Después de un penalti tampoco, si nos metemos un autogol tampoco, y en un servicio de portería tampoco. ¿Qué es lo que ha cambiado de la regla? Bueno, la regla es, todas la sabemos, que fuera de 6 metros podemos lanzar directos a portería y el gol es válido. No hace falta que la toquen dos jugadores. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues han cambiado que antiguamente, si nos hacían una falta dentro de 5 metros, ese jugador no podía nunca lanzar a portería. Tenía que obligatoriamente pasársela a alguien para que se pudiese lanzar y marcar gol. Ahora nos hace una falta dentro de 5 metros, ese jugador puede poner la pelota en juego, salirse a 6 metros y cuando llega a 6 metros lanzar a portería y el gol es válido. También puede lo que puede hacer un jugador desde fuera. Le hacen la falta dentro, la pone en juego, se va fuera, entra dentro hasta 3 metros y lanza y el gol sería válido. Ha cambiado que antes la falta, la pelota y el lanzamiento, todo tenía que ser fuera de 6 metros. Ahora es, no importa dónde sea la falta, que la pones en juego y si ese mismo jugador se va a 6 metros, una vez que sale a 6 metros, está autorizado a lanzar y marcar gol. ¿Vale? Otra cosa que va relacionada con esto y tiene su lógica, y es que
un ataque montado con el arco, con el boya, con los dos que están en los palos. Un jugador está, el 3, ¿no? Es el que está en el centro. El 3 está con la pelota, fuera de 6 metros, está amenazando y el árbitro señala una expulsión del boya sin pelota. Aquí explicaré dos cosas. Cuando el árbitro expulsa al boya sin pelota, la falta es dentro. Antiguamente, antes del último cambio, el que estaba fuera no podía lanzar directo porque la falta había sido dentro. Pero ahora, como que la pelota está fuera, ese jugador puede lanzar a portería y marcar el gol. Fácil, es lo mismo que acabamos de explicar. Como que la pelota ya está fuera, pues ese lanza y marca gol. El árbitro lo que hará será señalar al boya, decir que lo ha expulsado, marcar el número y luego autorizará. Pero lo que autoriza no es a que la pelota se ponga en juego, porque realmente a la que él está expulsando, el otro jugador puede pasarla, chutar o hacer lo que quiera. Lo que el árbitro señalará autorizando será que te expulso, número 5, saca, y a la que dice saca significa que el jugador que tiene la pelota se la puede pasar al boya y el boya puede acabar. Si en lugar de tenerla el 3, que está bien colocado, puede lanzar y marcar gol, la tiene el 1, que no va a lanzar porque encima es diestro y no va a meter un gol en la vida, porque soy yo jugando de jugador, y decide que le va a pasar al boya porque se ha quedado solo, no se la puede pasar hasta que el árbitro no dice juega, porque a quien está autorizando es al boya a que reciba la pelota y coja y marque gol. En el caso de que sea el jugador más rápido y se la pase al boya antes de que lo hayan autorizado, el árbitro parará el juego y le dirá saca tú, no perderá el ataque por haber sacado mal, porque al final, bueno, lo ha querido hacer tan bien y tan rápido que se ha adelantado a la señal del árbitro, ¿vale? Bueno, relacionado con esto, esto no ha cambiado, esto sigue siendo igual, es que cuando hay alguna situación en la cual se detiene el juego porque el árbitro pide la pelota, porque hay un neutral, porque la pelota sale por el lateral, pues eso no cambia. Si esa circunstancia es fuera de 6 metros, el jugador puede ponerla en juego y lanzar a portería. Y es más, ahora si el árbitro le pide la pelota a un jugador para que se ate el gorro dentro de 5 metros, el jugador la pone en juego y sale, pues aplicando la primera regla, ya también podrá lanzar a portería. ¿Qué ayuda a los jugadores a ver si pueden o no pueden lanzar a portería? Pues el árbitro, hasta ahora, cuando había una falta fuera de 6 metros, levantaba el brazo para decir que puedes lanzar. El reglamento no lo dice, pero para tratar de ayudar a los jugadores o a las jugadoras, el árbitro, cuando la falta había sido dentro, señalaba dentro para que no lanzasen, ¿vale? Si una falta es dentro a 5 metros y el jugador se queda a 5 metros y el árbitro está diciendo no lances y lanza, pues automáticamente se señala servicio de portería. ¿Qué tiene que hacer ahora un árbitro cuando la falta es dentro y el jugador la pone en juego y sale fuera? Pues cuando él ha visto toda la jugada y ha visto que ese jugador que no podía lanzar puede lanzar, pues levanta la mano para que todo el mundo tenga claro que el jugador puede lanzar a portería, ¿vale? Ya llevamos, pues no sé, un mesecito o así con el nuevo reglamento y, bueno, a mí mismo al principio, ahora tenemos todos intercomunicador, pinganillo, y los primeros partidos, pues mi compañero me recordaba, acuérdate que ahora ya sí que puede lanzar. Ahora ya, después de un mes, lo tenemos casi todos interiorizado, pero quizás esto a muchos árbitros les cuesta el acordarse de levantar la mano en esta circunstancia. Pero bueno, si tú tienes el reglamento claro, aunque no te levante la mano, si estabas dentro y claramente has salido fuera, lanza. Cuando la falta ha sido no lo sabes claro y lanzas y no te has levantado la mano, posiblemente te lo van a anular, ¿vale?
Vamos bien, ¿eh? Estamos ya por debajo de la mitad. Muy bien. ¿Qué pasa? Hemos dicho que hemos acortado el campo solo a los chicos, que esto es un poco injusto. Coral me dice que sí. Hemos acortado el campo, queremos que todo sea más rápido, pues como que es más corto el campo, pues te doy menos tiempo, ¿no? Y ahora las posesiones, en lugar de 30 y 20, pasan a ser 28 y 18. Aquí los grandes beneficiados de esto son los señores de las consolas, que van haciendo cambios y cambios y cambios. Bueno, pues sencillo, todo lo que se aplicaba antes para el 30, para el 20, igual. Primer ataque de todos los equipos 28, segundo ataque, misma acción, 18. Cuando hay un córner, si lanzamos a portería cuando nos quedan 26 segundos y es córner, pues pasamos a 18. En cambio, si hay una expulsión y tenemos 26, no se cambia el crono, nos quedamos con 26. Porque las segundas expulsiones, las segundas posesiones, como sería una expulsión, se convierten en 18. Pero si tenemos más, no quitamos tiempo a la posesión. Y relacionado con esto, las expulsiones también pasan de 20 a 18 segundos. Y he dicho que es un poco injusto porque las chicas ya jugaban con este campo, tenían 30 segundos, tenían 20 segundos y ahora con el mismo campo que jugaban, con la misma pelota y con todo igual, les han birlado, les han quitado 2 segundos de ataque. 2 segundos tampoco es una barbaridad, pero volviendo al inicio, sin ofender a nadie, de normal es más lento, porque nada más lenta, con lo cual, pues quizás lo que beneficia a los chicos, pues ha perjudicado claramente a las chicas. Pero bueno, son 2 segundos y tampoco es un gran drama. Bueno. ¿Cuándo pasa 18? ¿Cuándo pasa 28? Lo sabíamos. Cuando empezamos a atacar tenemos 28 y cuando iniciamos una segunda jugada siempre son 18, excepto en la expulsión, que son lo que quedase o 18. ¿Vale? Si hay un lanzamiento a portería, la toca un defensor y sale por el lateral, es como si fuese un córner, también son 18. Todo lo que es continuar el mismo equipo que estaba atacando, si vuelve a tener la posesión, porque se tiene que cambiar la posesión, son 18. Duración del partido. Pues como que no se supone, es cierto. Es más rápido, es más, me atrevería a decir, estresante. Es como... No es un correcalles porque a cada nivel hay un nivel técnico y hay bueno, todo el mundo se adapta a lo que hay. Por desgracia, porque ya tanto cambio a mí ya me aburre, nos adaptamos a los cambios. Entonces los jugadores pues se adaptan a todo. Pero realmente el deporte es como más acelerado. Los papás que sean de mi edad se acordarán de los coches que tienen starter. Coral no sabe lo que es. Pues hasta que la gente interiorice este nuevo waterpolo, pues es como ir un poco acelerado, pues para contrarrestar ese quizás cansancio de más. La duración de los periodos es la misma, pero el intervalo que era de 3 ahora pasa a ser 5. El intervalo es entre segunda y tercera. De primera a segunda siguen habiendo 2 minutos y de segunda a tercera pues ahora tenemos 5 minutos. Y después pues tendríamos los penaltis. En categorías, en Cataluña, infantil, alevín y benjamín, pues las duraciones y las partes son diferentes. Hay 6, 5, ni me lo sé de memoria. Cuando voy a pitar algún partido lo tengo que mirar. Lo que sí se ha escrito, que no estaba escrito y que los árbitros interpretaban como que el equipo ha renunciado al ataque, es que cuando un jugador o una jugadora no sabía qué hacer o veía que quedaba poca posesión y lo que quería era que su equipo retrocediese y se fuese a defender y se colocase y lanzaba la pelota a una esquina hacia adelante o una esquina hacia atrás, pues eso está escrito
y ya los árbitros lo pitaban, pero ahora tiene su artículo y es que eso se considera renunciar al ataque y es una falta ordinaria. ¿Vale? Bueno, cuando renunciamos a atacar, pues posesión para el otro equipo. ¿Vale? Bueno, sí, es una movida, lo del 28-18. Bueno, los árbitros corriendo todo el rato. Y es diferente. Hay muchos goles, hay muchas expulsiones porque llegas tarde, coges, pero se supone que es lo que quieren. ¿Vale? Bueno, aquí ya lo veréis, hay una serie de ejemplos de lo que sí que se puede, lo que no se puede, y lo que no se puede es lanzar la pelota a cualquier sitio y ya irte a defender en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque así se para el tiempo y el equipo que va a atacar coge la pelota y tiene los 28 segundos enteros. No tiene que ir a buscar y el tiempo corre, no. Se para el tiempo, el del partido, y se para el de la posesión. Con lo cual, si queda poco tiempo de partido, pues no se pierde tiempo para el equipo que quiere atacar. Algo que ya cambió, pero que ahora también está escrito, es cuando hay una falta a favor de un equipo en un contraataque, hace ya, no sé si 4 o 6 años, 4 años se cambió, que no era obligatorio que el que estuviese más cerca sacase, porque se producía una falta, la pelota te quedaba aquí detrás, si el árbitro interpretaba que tú sabías que la pelota estaba aquí detrás, tenías que girarte, coger la pelota y sacar. Pues no, ahora se permite que el que está más cerca no saque y el siguiente que esté más cerca llegue y saque. El siguiente, no vale que si somos 2 o 3 por allí cerca, nos vamos todos y el portero, que es el último, seguro, llegue y saque. No, el que está más cerca, si se interpreta, y si no se interpreta, hay que interpretarlo, se va, y el siguiente que está más cerca es el que tiene que sacar. Se da un poco de ventaja a que se pueda coger más ventaja en el contraataque, ¿vale? Bueno, cosas que han cambiado en las expulsiones. Una, que cuando hay una expulsión y se va a la zona de reentrada, al igual que en los cambios, no hay que picar de manos, con lo que ya lo sabemos. Y algo que se ha generalizado es que antes, cuando salías del agua por un sitio que no era la zona de reentrada, había varias posibilidades. Pues ahora, un jugador que sale del agua por un sitio que no sea su zona de reentrada, los 2 metros al lado de su banquillo, eso se considera falta de respeto y es expulsión definitiva disciplinaria, ¿vale? Porque normalmente lo hace el que tiene 3 y se enfada con todo el mundo, pues al hacer eso además pues conlleva que se escriba en el anexo, tarjeta roja, y además su sustituto no puede entrar hasta que se acaba la parte, hasta que hay un gol o hay un tiempo muerto, no hasta que pasan 18 segundos de expulsión, con lo cual, bueno, te han expulsado, tienes 3, estás enfadado con el mundo, pues bueno, vete a tu zona de reentrada y luego ya te vas a la ducha y te tranquilizas, ¿vale? Jugar por debajo del agua. Pues ahora está escrito lo que se puede y no se puede hacer, ¿vale? El atacante no puede ganar la posición por debajo del agua. A la que gana la posición por debajo del agua, el árbitro le pitará contrafalta. Y algo que no ponía el reglamento y ahora pone es que si el defensor, bueno, el boya es bueno, la boya es buena, gana bien la posición y el defensor no puede girarse y ponerse delante para que le hagan el pase, se hunde y sale por delante. Pues ahora esa acción del defensor de ganar la posición, para defender en este caso, y proteger el pase, pues al igual que el que están atacando es falta en ataque, para el boya se convierte en expulsión. O sea, recuperar la posición que has perdido al defender se convierte en expulsión, ¿vale? Ahora viene algo que lo trataré de simplificar porque antes era un follón y ahora se va a convertir en algo más sencillo. Teníamos una situación que era jugador ilegal. Jugador ilegal, lo que dice la definición, un jugador que no puede jugar y juega. Básicamente es el
el octavo jugador, somos 7 y entra un octavo, ese que entra es ilegal, o un jugador que tiene 3, que juega, no puede jugar porque tiene 3, o un jugador que tenía una expulsión definitiva, no disciplinaria, porque si fuese disciplinaria no podría estar en el banquillo, entonces la equivocación no se debería producir, y juega. Bueno, antes el jugador ilegal, que si expulsión, que si... Ahora es muy fácil. Jugador ilegal, penalti. Fin. ¿Vale? Jugador ilegal, penalti. Y además lo enlazo y lo relaciono con la entrada incorrecta. Porque antiguamente la entrada incorrecta, si atacabas era una cosa, si no atacabas era otra, si era un jugador que no salía y entraba, podía ser una, podía ser otra, pues ahora también, muy fácil. Entrada incorrecta, perdón, igual que el jugador ilegal, penalti. Muy fácil. Cualquier entrada incorrecta es penalti, porque a veces era como que un jugador entraba antes de que el otro llegase, o entraba sin picar las manos, que ahora sabemos que no, o se iba pero no se iba y intervenía. Escuchabas de todo en la grada: expulsión, penalti, penalti, expulsión, 2 expulsiones, 1 expulsión. Pues ahora todo es penalti, mucho más sencillo. Y además, en todas las circunstancias, se lanza el penalti, menos en una circunstancia, en todas se lanza el penalti 7 contra 7. También es más sencillo para el árbitro no equivocarse y para que todo el mundo lo entienda. Has hecho una entrada incorrecta, te hacen una falta grave, pero no tienes que ir a la zona de expulsión 20 segundos, sino que es penalti y ya es la sanción máxima, con lo cual no tienes que pensar, ¿tiene que salir, no tiene que salir? Solamente si tenemos a un jugador expulsado que entra antes de tiempo, es decir, expulsamos a un jugador, se va a la zona de reentrada, pasan 2 segundos y decide entrar, será penalti y tendrá que irse a cumplir los 16 segundos que le quedaban. Es decir, si un jugador tiene que cumplir tiempo de expulsión, lo cumple, aunque se haya producido una entrada incorrecta. La sanción siempre es la misma, es penalti, y no es que le expulsemos y penalti, no, es que si tienes que cumplir un tiempo, lo tienes que cumplir. El que se produzca un penalti no te excluye de ese tiempo que tenías que estar expulsado. Pero para mí es muy sencillo. Ahora ya se acabó la duda de expulsión definitiva, no disciplinaria, disciplinaria, no. Jugador que no puede jugar porque tiene 3 o porque es el octavo, penalti. Y es más, si solo ha hecho ese penalti, podrá volver a jugar, que antiguamente el octavo jugador quedaba descalificado por a lo mejor un error, y como que el árbitro lo detectaba, pues no se producía nada relevante, pues era demasiado castigo. Resumiendo, entrada incorrecta, octavo jugador, penalti, y solamente el que tenía que cumplir un tiempo de expulsión se tiene que ir a la zona de expulsión a cumplir ese tiempo, y el penalti se lanzará 7 contra 6. Si no, todos los penaltis de entrada incorrecta se lanzan 7 contra 7. Hay ejemplos que luego cuando hagan el montaje, pues, o jugador que no llega a la zona de reentrada y entra, penalti, pero como que si habían pasado los 20 segundos ya podrá jugar. Expulsas a un jugador en un contraataque y va nadando, llega a la zona a la línea de gol, ya han pasado los 18 segundos de la expulsión y entra, pero él podía entrar realmente. No entra bien, penalti, pero se queda dentro porque no tiene que cumplir ningún segundo. Bueno, cuando veáis las diapositivas entenderéis eso, porque lo digo, es que aquí hay una que se ve a uno que entra por una zona que no toca, pero ya han pasado los 18 segundos, pues se lanza 7 contra 7. Antiguamente se quedaba expulsado y se lanzaba con uno menos. Esto es igual. Esto es lo mismo de quien pone en juego la pelota. No tiene por qué ser el que está más cerca, sino puede ser el segundo que está más cerca. Y para ir terminando,
¿cómo sancionamos a los pobres porteros que encima que los machacan desde 5 metros no se sitúan bien? Bueno, digo por porteros porque yo era portero y Coral también. Pero cambia mucho lanzar un penalti con el portero debajo de los palos que lanzar el penalti con el portero a 2 metros, porque a los porteros nos lo enseñaban, ¿no? Abre los brazos lo máximo, ponte muy grande porque la perspectiva de la portería parece que no haya hueco, ¿vale? Entonces, pues nos hemos cansado de ver partidos en los cuales cuando se lanza el penalti el portero está casi a 2 metros, ¿vale? Que el lanzador también hace el movimiento, se adelanta y... Pero bueno, entonces, para tratar de marcar más a los porteros, pues existe la regla de siempre de que le dices al portero colócate, no te hace caso, lo avisas una vez y si le tienes que volver a avisar para que se coloque bien, pues lo expulsas por 20 segundos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces en el momento de lanzar pues el portero se avanza, ¿no? Tú ya le has dicho que se coloque, pitas y se avanza. Pues si el portero salta antes de que el árbitro pite y cuando pita lanza y falla, aunque no le hayamos avisado, también lo expulsaremos para hacer que los porteros no se avancen al movimiento del jugador. Teóricamente tendría que ser casi todo seguido. El árbitro levanta el brazo y pita y el que lanza, lanza. Vale que hay un tiempo de reacción, vale que hay quien es un poco más hábil para intentar que el portero se canse, se mueve, pero también es que a veces el portero, a la que está viendo que el árbitro levanta el brazo, empieza a hacer bicicleta y al hacer bicicleta se va adelantando y en el momento que ve que van a pitar, ya ha saltado. Entonces, si antes de que pite el árbitro salta, se señalará expulsión del portero, ¿vale? Bueno, si en esa acción es gol, pues mira, el portero se libera de la expulsión y el gol es gol. Como en el colegio cuando jugábamos a fútbol, penalti, gol es gol, pues el gol es gol, ¿vale? Algo que ha cambiado para ganar tiempo es que cuando hay un penalti y se acaba el partido o se acaba la parte, justo se acaba la parte y se ha señalado un penalti, antiguamente, hace 6 meses, no hace tanto, todo el mundo tenía que salir del agua y nos teníamos que esperar allí a que se diese todo el mundo cuenta. Pues ahora, para ganar un poquito de tiempo, los jugadores se tienen que quedar dentro del agua, en el lateral, en la zona de reentrada. Lógicamente, menos el portero y el lanzador. Y se lanza el penalti sin rebote, con todos en la zona de cambio rápido y con el portero y el lanzador en la portería que toque. Bueno, una tontería, pero que me parece que no estaba escrito y ahora lo pone, es que cuando tienes 3 faltas puedes seguir en el banquillo, pero tienes que estar con el gorro atado y sin levantarte y sin hacer absolutamente nada. Y ya para acabar, recordar que existen tarjetas que se muestran a los equipos, ¿vale? Las tarjetas que se muestran a los equipos son o por jugar de forma muy violenta, sin llegar a hacer daño, sin llegar a tener que expulsar a nadie, o preveyendo, tratando de evitar tener que expulsar a un jugador por juego violento, pues el árbitro puede enseñar una tarjeta al equipo, que señalará una tarjeta no al equipo, sino que la señalará a la mesa o a quien sea, y señalará al equipo para que se entienda de que es una tarjeta al equipo. Exceso de simulación, juego demasiado violento, gorros que se desatan constantemente, todo aquello que sea, o protestas generalizadas o jugadores que no paran de protestar, pues antes de expulsarlo, pues tarjeta a todo el equipo. Y chicos, chicas, así mejor que no. Si la tarjeta es al entrenador, porque es el único que puede tener tarjeta amarilla, pues se le enseña a él, mirándola a él y señalándola a él. Y lo mismo para la roja. Cuando se saca la roja, pues a quien sea, al entrenador
o si es un jugador porque ha hecho una acción violenta o ha hecho juego violento, que juego violento es jugar de una forma exagerada. Es decir, un jugador tiene la pelota y yo le intento robar la pelota dando un manotazo así y en lugar de la pelota lo que hago es darle a la cabeza. Pues él no ha querido pegarle un puñetazo, él no ha querido pegarle en la cabeza, pero al waterpolo se juega a base de manotazos, con lo cual eso sería juego violento, es dentro del juego, o hundir a un jugador con dos manos hacia abajo también sería juego violento. Acción violenta sería algo que no tiene nada que ver con el juego, dar un puñetazo. Acción violenta es brutalidad antigua. Y es desentenderse del juego, no tener nada que ver con el juego, no es ir a hacer una falta para parar un contraataque, no es hundir al jugador para que esté agotado, no, sino que te voy a pegar o te quiero pegar. El intentarlo hacer también se considera acción violenta. Y lo último, algo que por fin han incluido y han cambiado, es que cuando un jugador se lesiona, el reglamento viejo era muy, muy estúpido. Si un jugador se lesionaba y salía del agua, no lo expulsábamos porque se había hecho daño, lógicamente, y su sustituto podía entrar por donde quería. Lo mismo que la hemorragia, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que si ese jugador no se volvía a meter al agua e iba a la zona de reentrada, no podía volver a jugar. O sea, lo más absurdo del mundo. O sea, si me he dislocado el hombro, me lo he sacado, que no sé si me lo van a recolocar, ¿tengo que ir hasta allí para poder volver a jugar? No, pues ahora, cuando hay una lesión, el jugador sale, el árbitro no lo expulsa porque no tenemos que ir expulsando a todo el mundo. ¿Qué te pasa? No, que me he hecho daño aquí, me he hecho daño allá. Bueno, pues entra otro y él sale. Si ese jugador se recupera, pues vuelve a jugar sin decir nada a nadie. Y Sangre ya era así, porque Sangre es el que sangra, sale por donde sea y el sustituto entra por donde sea inmediatamente. Pues ahora lo que cambia es que habrá que ver lo que le pasa para decidir si ha lesionado y vuelve a jugar. Y eliminamos los famosos 3 minutos que de hecho no estaban ni siquiera en el reglamento. Y bueno, que si 3, que al final era el árbitro el que decía, bueno, le doy 3 minutos para ver si se recupera, ¿vale? Pues ahora ya como que sale y se cambia y ese puede volver a jugar, pues se eliminan los 3 minutos.